¿Qué pasa en el Perú? La crisis política del Perú empieza en el 2011, cuando Keiko Fujimori es derrotada por Humala. La crisis continúa en 2016, con la derrota que sufre nuevamente Keiko Fujimori y Fuerza Popular, a pesar de que había logrado obtener 63 congresistas. Ustedes se acuerdan el grito de guerra en esa época, ¿no es cierto?, de Keiko Fujimori. Ella y su partido Fuerza Popular y sus aliados los apristas iban a gobernar desde el Congreso. Y esa fue una consigna, pues, mala para el Perú, ¿no? Porque nos ha costado cerca de 12 años, 13 años de ingobernabilidad. Abran los ojos, no se nublen ustedes. El principal factor causante de este desgobierno, de esta crisis política, son las fuerzas fascistas neoliberales que están detrás de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. César Acuña, APP, Rafael López Aliaga, ese partido que fue de Castañeda Locio, Solidaridad Nacional, que le cambió el maquillaje y lo puso como Renovación Popular, Avanza Perú. Esta crisis se prolongó hasta el 2021, con toda las vacancias, disolución del Congreso, y llevó al gobierno a Vizcarra y a Sagasti. En 2021, Keiko tampoco aceptó su tercera derrota con Castillo, ¿no? Y las fuerzas fascistas, ¿no es cierto?, neoliberales en el Perú, hicieron creer a mucha gente que se venía el comunismo y le iban a quitar sus casas, sus carros, toda la propaganda que ustedes vieron en esos paneles, en Jair Prado, en el Paseo de la República. La gente racional, la gente que conoce de política, sabe muy bien que Castillo no representaba ningún peligro para este sistema, como no lo representó el 2011 Ollanta Humala, y como tampoco lo representó PPK. Fíjese, PPK, Ollanta, Castillo, Vizcarra, todos jamás pusieron en cuestionamiento este sistema económico de dominación neoliberal. Y la crisis política del Perú, la crisis política que tenemos nosotros acá en el Perú, arranca ya en un plazo mucho más grande, el año 90. Ustedes se dan cuenta, esta crisis es la misma que ha provocado el fujimorismo a lo largo de los últimos 33 años. O sea, los que han jodido el Perú han sido Fujimori, su partido, su hija, sus congresistas, sus ministros y todos aquellos que están detrás de estos intereses antinacionales. Porque Keiko Fujimori, hermanos compatriotas, ábranse los ojos, ella no representa a ningún partido político histórico que tenga ideología, martirologio, que tenga una trayectoria de lucha. El fujimorismo, ¿qué cosa es? El fujimorismo no es un partido que tenga ideología, no es un partido que tenga presencia histórica en el movimiento popular nacional. El fujimorismo es un conjunto, es una banda de tránsfugas, de mercenarios, de delincuentes. Lo que buscan fundamentalmente es el dinero del Estado. Quieren hacer licitaciones, quieren vender el país al poder transnacional. Por eso que ellos están financiados por las grandes corporaciones. Sus patrones son las grandes corporaciones internacionales a los que representan. Las corporaciones mineras, los chilenos, los españoles, los ingleses. O sea, es el peor peligro que tiene el Perú. Y esto no es una demagogia, esto no es una mentira, es una verdad histórica comprobada. Que su padre hizo este asesino y corrupto y genocida desde el año 90 al 2000, es una muestra, ¿no es cierto?, de que por su sangre no corre pues ninguna gota de peruanidad, ¿no? Porque el Fujimori japonés, eso está probado. Está la partida de nacimiento borroneada por Montesinos con la finalidad de que declaran su vacancia en los años 90. Entonces, el fujimorismo representa los intereses más nefastos para la patria. Desde el año 90 remató las empresas públicas, introdujo en el país un modelo económico neoliberal que ha fracasado en estos 33 años de aplicación. A pesar de que se jactan, ¿no es cierto?, de que se jactan de qué? De que ellos sacaron al país, ¿no es cierto?, de la hiperinflación, ¿no? Lo que no es un hecho todo cierto, de que eliminaron el terrorismo. Por el contrario, fíjense, económicamente está probado que desde los 90, desde 1900, el Perú ha tenido este comportamiento, ¿no es cierto?, económicamente. Caímos en el 2011 y ahora estamos en una situación de menos 0.5% de crecimiento económico. O sea, el país se descapitalizó. Fíjense la consecuencia de ese modelo económico neoliberal, impuesto en el año 90 por Fujimori. Fujimori fue un instrumento, ¿no es cierto?, de las grandes corporaciones. Descapitalizó. Segundo, desindustrializó al país. O sea, mató las industrias que existían hasta el año 90 en el Perú. Una de ellas, una de sus víctimas, ¿no es cierto?, fue Petroperú, que fue dejada en herida de muerte luego de que se rematara, ¿no es cierto?, se regalara la Pampilla, la refinería más importante que teníamos hasta el año 96. Se la regaló a los españoles porque se robaron todos los activos públicos, más o menos le estoy hablando a ustedes, de 450.000 millones de dólares que se han robado en estos 33 años de aplicación de ese modelo económico neoliberal. Ha sido un modelo ha sido un modelo depredador, neocolonial, que no ha generado progreso, riqueza al pueblo. Y eso ustedes lo pueden comprobar
comprobar con los últimos cuadros de incremento de la pobreza en el Perú, ¿no? En economía, ¿no es cierto?, hay 10 variables fundamentales que a ustedes le pueden indicar, ¿no es cierto?, cuál es el desarrollo, cuál es el avance, cuál es el progreso de una sociedad. Fundamentalmente, esas variables son el PBI, los niveles de empleo; 3, los niveles de pobreza; 4, el déficit fiscal; 5, la deuda externa que tenemos; 6. Entonces, hermanos, hemos tenido en 2011 5 años de ingobernabilidad. El fujimorismo se alió con el aprismo para boicotear las labores del gobierno. En 2011, con los 23 congresistas y aliados con el APRA, igualmente, y eso provocó el golpe de Vizcarra. En 2021, ustedes han vivido esa etapa. Estamos viviendo en estos momentos, ¿no es cierto?, luego de la conspiración, el golpe contra Castillo, estamos viendo sencillamente, ¿no es cierto?, la ejecución de un plan, ¿no?, de un plan que ha significado ¿qué cosa?, ¿no?, colocar, digamos, a una persona totalmente manejable, una títere de ellos. Esa es Dina Boluarte. Ustedes se preguntarán, 59 muertos, escándalo de los relojes, escándalo de su hermano. O sea, si uno analiza fríamente esto, la señora está en una situación mucho peor que la de Castillo. Entonces, ¿y por qué la sostienen? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué no la vacan? Porque la señora Boluarte es una genio en el manejo del Estado. El Estado es un desastre en estos momentos. La gestión pública es un desastre. Entonces uno se preguntará, ¿no?, ¿cuál es el interés? El interés es muy simple. Los que están gobernando este país, digamos, no se dan cuenta ustedes que se ha producido un golpe de Estado silencioso, donde Keiko Fujimori, con César Acuña, Rafael López Aliaga y esa banda de mercenarios de los niños y compañía han tomado el control del gobierno y han colocado como careta, ¿cierto?, como presidenta a esta. Entonces la tienen extorsionada, sacan las leyes, colocan a los ministros, hacen lo que le da la gana con el presupuesto, utilizan a esta mujer para que el pueblo no se dé cuenta, ¿no?, de que en realidad está gobernando este país es Keiko Fujimori. Está preparando, ¿no es cierto?, un fraude descomunal. El 2026, si es que no le funciona la posibilidad de evadir la condena que se le debe imponer a partir del 1 de julio, porque a partir del 1 de julio empieza, ¿no es cierto?, el juicio oral, donde todo el mundo, todo el Perú, se va a dar cuenta de la calidad moral, ética, política de esta mujer, ¿no? Ella ha querido, me dicen en medios judiciales, frustrar este proceso, pero no lo ha podido. Entonces, el 1 de julio van a ver ustedes desfilando a todos esa banda de delincuentes, y que conocemos el derecho penal, sabemos perfectamente bien que la cantidad de indicios y medios probatorios son suficientes para una condena. Ahora, evidentemente, en la política se juegan muchos factores. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la conformación de las salas penales que van a ver este caso. Ahí se va a jugar el partido final, hermanos. Y no hay muchas garantías, sencillamente porque ustedes han visto cómo se comportan las salas penales superiores acá en el Perú. Porque los cuellos blancos acá son un poder real. Los cuellos blancos no han desaparecido y tienen ahí, por ejemplo, en esa sala, que aquí he conocido el caso del hermano de la señora Boluarte, del abogado que fue detenido por hacer actos de obstrucción de justicia y otras cosas más. Ustedes se dan cuenta perfectamente de que hay gente, ¿no?, jueces fujimoristas, jueces lavajatistas, ¿no es cierto?, que van a servir de apoyo a una posible, ¿no es cierto?, medida de contención de una condena de Keiko Fujimori. Y aquí, digamos, es fundamental, ¿no?, que todos los medios de comunicación, que todas las redes acá en el Perú denuncien, divulguen esto, porque, hermanos, si Keiko Fujimori la condenan, habrá acabado este drama del Fujimori, que nos ha jodido los últimos 34 años. No hay otra posibilidad, hermanos. Y tienen 2 juicios que van a ser expresión, ¿no es cierto?, de los altos niveles de corrupción que se ha vivido, que ha motivado toda esta trama de corrupción hasta la actualidad. Entonces, les estoy demostrando a ustedes con cifras de que el gobierno de Fujimori no fue un gobierno exitoso. Y las curvas lo dicen, hermanos. Cuando Fujimori se fue del país, dejó el Producto Bruto Interno en descenso, porque ya se había acabado el festín, ¿no es cierto?, de las privatizaciones. Ese festín duró 6-7 años, y después de eso el Perú volvió a seguir en este problema de endeudamiento. Por eso ustedes pueden entender que la deuda externa haya crecido de 50.000 a 100.000 millones de dólares. Es una brutalidad de plata, ¿no? Entonces, para hacer este saqueo del Perú, en el plan de esta mafia era fundamental dar un golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado se planifica, no un día, se hace todo un trabajo de inteligencia, y el 5 de abril del 92, Fujimori, con Montesinos y todos los grupos de poder económico transnacional se apoderan de este país. Entonces, eso es lo que está en juego ahora en 2024, hermano. Luego del fracaso del aborto de Castillo, el Perú se encuentra a la deriva. Se siguen robando este país, ustedes lo están viendo en el Congreso. ¿Y qué cosa tiene que hacer que tenemos que hacer nosotros los peruanos? Fíjense, este robo está tan
estructurado, y acá les quiero explicar a ustedes cómo se ha manejado la economía del país, porque muchos que no conocen el manejo económico creen, por ejemplo, en la propaganda esta de que Julio Velarde, un ultraderechista, fascista, neoliberal, entonces creen que ese fue el más grande economista que ha tenido el Perú. Fíjense, lo que ha hecho Julio Velarde, es lo mismo que se está haciendo en Argentina, porque este es un programa estructurado por el Fondo Monetario Internacional para monitorear, para poder dominar las economías latinoamericanas. Eso viene desde el consenso de Washington, que sería largo explicarle que es un plan, ¿no es cierto? El plan neoliberal, su fuente es el consenso de Washington. En el Perú, Julio Velarde, ¿no es cierto?, manejando el BCR, lo que ha hecho con la política monetaria del Perú es implementar una recesión brutal. ¿Para qué? Para parar la inflación que él desató con el plan reactivo. El problema de la inflación se complica con este plan reactivo que supuso entregarle más de 65.000 millones de soles a los grandes empresas. Un dinero que jamás se le dio a los microempresarios, que jamás se le dio a las clases medias, se lo entregaron con el cuento de reactivar la economía del país. A tasas pues ínfimas de 1 o 2%. Ustedes el dinero 15, 20, 40, 50% si quieren tener un préstamo. Era evidente, ¿no?, que con esta masa monetaria que triplicaba la masa monetaria existente en el Perú, los precios se iban a subir. Por eso que llegamos a tener una inflación, la inflación del Perú llegó al 10%, o un poco más inclusive. Y la inflación pues es el peor castigo que se le puede imponer a un pueblo, a una sociedad, ¿no?, porque te genera la pérdida de tu riqueza sin que te des cuenta. En el Perú, por ejemplo, el sueldo mínimo vital nominal de 1.025 soles, con la inflación, acá hay dos fenómenos, ¿no?, con la inflación y con la devaluación del tipo de cambio, hoy estos 1.025 soles que se llama valor nominal, esto de acá equivale, ¿no es cierto?, más o menos a 710 soles. Esto se llama valor real. Por eso que la plata no te alcanza. Tú no entiendes. Va la señora, va la mamá, va la esposa al mercado. Antes compraba un kilo de pollo, ahora con este dinero no puede comprar. Y tiene que comprar un cuarto de pollo, medio pollo o menudencia. En otros casos, en los asentamientos humanos no comen. Es puro fideo con té o pan. Entonces, esto es una decisión criminal que adoptó Julio Velarde, ¿no?, al generar esta inflación a través del plan reactivo. Y como las cosas iban a empeorar, recurrió a la política ortodoxa, ¿no es cierto?, que todos ustedes conocen. ¿Cuál es la política ortodoxa neoliberal del Fondo Monetario? Recesar la economía. Pero cuando tú recesas la economía, lo que haces es lo que ha hecho Milei, ¿no es cierto? Es lo que ha hecho Milei en Argentina. Cuando tú recesas la economía, ¿para qué? Para parar la inflación, tú estás secando la economía. Es como poner a dieta forzosa a una persona. No come, pesa 120 kilos, quiere bajar de peso, no come. O dieta líquida. Eso pues es una brutalidad en economía, ¿no?, es atentar. ¿Por qué? Porque la recesión, ¿qué va a generar? Va a generar menor consumo. Al haber menor consumo, va a haber menor producción. Al haber menor producción, las empresas van a incrementar su capacidad instalada. No hay inversión privada, la inversión privada ha caído porque Velarde ha promovido la recesión. Y cuando tú promueves la recesión, ningún empresario se va a atrever a invertir más porque tiene capacidad instalada ociosa. ¿Para qué vas a traer más máquinas? ¿Para qué vas a traer más camiones? ¿Para qué vas a traer más insumos si la gente no consume? Hay una caída de la demanda. Eso es lo que ha generado Velarde. Entonces, por el contrario, ustedes lo están viendo, lo que hace el empresario o cualquier microempresario es reducir personal. Si antes en un restaurante, en una panadería tenías 10 empleados o 10 trabajadores, botas a 5 y te quedas con 5 porque si no vas a quebrar. Y las empresas, como en Argentina, ¿no?, ante esa caída de consumo, en su mayoría, las que no tienen capital de trabajo han quebrado, ¿no? De 1.000 empresas quiebran 400, 500, 600. Entonces acá cierran empresas, si cierran empresas aumenta el desempleo, y si aumenta el desempleo vas a tener dos factores, ¿no es cierto? Uno, incremento de la delincuencia, incremento que es irresoluble mientras que el Perú no se industrialice. Ya, yo desafío a cualquiera con cifras. La informalidad no se soluciona con subsidios, con bonos. La informalidad se soluciona con empleo digno, con empleo productivo, con sueldos adecuados para la población. Entonces, cuando un trabajador, una persona, tiene un empleo adecuado, ya no le interesa ser ambulante y se va por un trabajo seguro. El trabajo informal, el trabajo de ambulante es un trabajo de sobrevivencia, hermanos, porque el mercado laboral no te da posibilidades de poder tener un trabajo.
¿Y qué cosa es lo que haces? Pues te conviertes en un delincuente, pero por instinto de supervivencia, los seres humanos no nos quedamos en nuestras casas a esperar la muerte en la cama sentados. Hacemos lo último, ¿no es cierto?, para poder seguir viviendo. Entonces, cuando tú has generado el desempleo, baja la inversión. Entonces, esta gente, ¿no es cierto?, estúpidamente cree que la inversión privada es consecuencia de la incertidumbre política, del riesgo político. Por eso que hemos caído en la calificadores de mentira, es falso. Sí ha habido riesgo político del año 90, ha habido riesgo político con el golpe de 5 de abril, ha habido incertidumbre en la época de García, en la época de PPK. No quieren invertir porque no hay demanda. Menor consumo significa menor demanda. Eso, escúchame, hermanos, por acá tengo el libro, eso lo ha estudiado, ¿no es cierto? Eso lo ha estudiado este economista inglés Keynes, en esa obra que se llama Teoría General del Empleo. Acá creo que lo tengo, lo he dejado por ahí. Esa obra es fundamental porque estamos en esa situación nosotros, de una caída del consumo, una caída de la demanda, una recesión, una estanflación, hermanos. Entonces el problema en el Perú se va a agravar el otro año, porque si acaba la CTS, se acaban los aportes de las AFPs, entonces el pueblo, la clase media, va a sentir, ¿no?, rechinar sus tripas, hambre. Y la única posibilidad para salir de esta trampa es aplicar otra política económica de reactivación, de reactivación productiva. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer los empresarios privados? ¿Lo va a hacer la CONFIEP? ¿Lo va a hacer la sociedad de minería? A ellos no les importa, hermanos, no les interesa, porque ellos han colocado sus robots en las minas, tienen alta maquinaria, última tecnología. No hay salida, hermanos, con este modelo económico neoliberal. Todos esos economistas, ¿no es cierto?, que salen en la televisión, que son economistas neoliberales, de la UPC, de la del Pacífico y de todas esas universidades privadas, que son gente asalariada para defender a Julio Velarde y no decirle la verdad al pueblo, y que la recesión que estamos viviendo para combatir la inflación es consecuencia del plan de reactivación y otros factores exógenos, como la subida del petróleo y los commodities, la ruptura de la cadena de suministro. Por eso es secundario. Lo fundamental es esto. Se metió dinero, 65.000 millones de dólares, de soles, que no debieron imprimirse e introducirse. Esta recesión brutal, ¿no es cierto?, del arte, ¿no? Con eso ha bajado, dice él, ¿no?, del 10% hemos caído la inflación al 3%. Claro, pues, tiene que caer porque has matado al pueblo de hambre. Has congelado los salarios, por eso que no quieren que se suba el sueldo mínimo vital de 1025. No quieren. Y razona. ¿Por qué no quieren? Porque quieren ellos que la crisis económica la paguen los trabajadores, la paguen las clases medias, la paguen los empleados públicos, la paguen los policías. Porque cuando hay una crisis económica, todos tienen que mojarse. Ellos, ¿no es cierto?, en una crisis económica, una parte es de los empresarios, de los capitalistas, y otra parte es de los trabajadores. La pérdida tiene que ser a ambos lados, pero ellos quieren que el trabajador asuma el 100% de los costos de esta crisis y dejan intacto, ¿no es cierto?, las ganancias, las utilidades. Y cuando uno le habla, ¿no es cierto?, de que aumenten los sueldos y salarios, salen con este argumento, ¿no es cierto?, totalmente ilógico, entiendan. Ellos dicen, no, nosotros subimos los salarios si es que se aumenta la productividad. Esa es la condición. O sea, si no hay aumento de productividad, no hay aumento de salario. O sea, ¿qué te están diciendo? Hermano, ábrete los ojos, trabajador, empleado. Tú trabajas 8 horas, tienes que trabajar 2 horas más o 3 horas más. Porque con un trabajo adicional, con hora de trabajo adicional, ahí se puede levantar la producción. Para incrementar la productividad, te congelo los salarios. No puedes pedir aumento, ¿no?, porque estás atentando contra la estabilidad económica. Es la política del cholo barato. Y todos estos partidos del Congreso, hermano, date cuenta, abre los ojos, todos los partidos. Fuerza Popular, que es el abanderado de esto. Acuña, que es ignorante, que no sabe estas cosas, pues. López Alea, que es un desastre, lo están viendo ustedes en la municipalidad. Es gracioso esto, ¿no? Ha comprometido a la municipalidad, o sea, a los 12 limeños los ha comprometido en una operación de préstamo de cerca de 4.000 millones de soles, dice él, para hacer obra pública. Eso es un negocio, hermano. Eso es un negocio. ¿Qué obra pública se va a desarrollar si no existen los planes técnicos, los proyectos de obras? No existen. Recién van a tratar de armar uno que otro proyecto. No hay estudio de factibilidad, no hay nada. Entonces, eso es una demagogia, esa es una mentira. Porque un proyecto, yo soy doctor en ciencias económicas y empresarial, un proyecto para madurar un mínimo de 2 años. Porque tiene que
pasar una serie de tamices desde el estudio de prefactibilidad, factibilidad hasta su empiezo de ejecución y su control. No hay nada, hermanos, es una mentira. Entonces, dice, no se puede subir el salario, te muérete de hambre, pues, o come menos. Por eso que los niños están desnutridos. Entonces, toda esta política económica, hermanos, entiende, no cierre los ojos. Este modelo económico neoliberal, este plan ortodoxo que se llama plan de ajuste estructural, así lo llama el Fondo Monetario y todos los grupos de poder internacional, ese plan de ajuste lo paga el pueblo, lo pagan los trabajadores, no lo pagan los grandes empresarios, no lo pagan las grandes transnacionales. Y esas grandes corporaciones que aplican este plan tienen acá, ¿no es cierto? Tienen acá sus partidos políticos. ¿Quiénes son sus partidos políticos? Comenzando por Fuerza Popular, APP, Acuña, Keiko, Acuña, Renovación Popular, Aliaga, López Aliaga, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, Perú Podemos, y todo el resto de 25 partidos que están registrados. Todos esos partidos son partidos neoliberales, ¿entiende, hermano? Que te confunden con que son partidos demócratas, partidos unidos. Son estos partidos que defienden ese plan neocolonial. Y esto se sustenta en ¿qué cosa? En lo que llaman ellos economía de mercado salvaje, que se basa en la libre competencia, supuestamente. Contra ese partido, contra estos partidos, contra este modelo, estamos nosotros, el Movimiento Poder Ciudadano, que es un partido humanista radical. Nosotros vamos a implementar una economía humanista distinta, ¿no es cierto?, a la economía neoliberal del libre mercado, que se sustenta fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el ser humano. Nosotros le vamos a garantizar, hermanos, inversión pública o privada, porque si el inversionista privado no quiere invertir, hermanos, el país no puede parar, alguien tiene que invertir. Eso lo ha hecho Keynes, eso no lo ha hecho un comunista, eso lo ha hecho Keynes el año 29 para salvar al sistema de su destrucción. Entonces, el Estado tiene que invertir carreteras, hospitales, grandes obras, sueldos dignos. El Perú tiene que ser una potencia exportadora, porque si no somos potencia exportadora, estamos muertos, hermano, porque no podemos ser un país autárquico, no un país que solamente vive de lo endógeno, o sea, de lo que está dentro de nuestro territorio. Tenemos que salir afuera. ¿Para quién? Ustedes me dirán, para conseguir pues las divisas, porque sin divisas, sin reservas internacionales, que solamente las podemos conseguir a través de exportaciones, el país no avanza, el país se estanca. Nosotros tenemos que, fíjense lo que le estoy diciendo a ustedes, tenemos que hacer 9 grandes reformas estructurales en los sectores más importantes de la economía del país, y vamos a empezar estas reformas estructurales reduciendo el Estado. No 21 ministerios, lo vamos a reducir a 10 ministerios. No vamos a despedir a ningún trabajador, a ningún empleado público. Vamos a hacer una reasignación de cargos, los vamos a capacitar para que puedan asumir, ¿no es cierto?, un rol productivo en el servicio del Estado que tiene que ser eficiente. Vamos a hacer una nueva demarcación de las regiones. El Perú no necesita tener 25 regiones, hermano, es suficiente con 9 grandes regiones, macro regiones. No necesitamos nosotros tener 130 más 60, son 190 parásitos en el Congreso. Vamos a eliminar los sueldos vitalicios de los expresidentes y de los congresistas, porque para ser congresista, para ser presidente, ese es un honor, hermano. Tú deberías trabajar gratis como lo voy a hacer yo. Yo no voy a cobrar un solo centavo al Estado, a la nación, si soy elegido presidente, porque no lo necesito, porque ya trabajé más de 50 años de mi vida. Desde los 15 años he trabajado. He logrado tener un patrimonio por mi trabajo, no por corrupción, no por coimas, hermanos. Y eso debe ser a los muchachos, a los jóvenes. Por eso siempre les he dicho, ¿no? En la vida solamente hay 2 posibilidades. O eres un fracasado o eres un hombre de éxito. Cuando eres un hombre de éxito, jalas a toda tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a niveles de vida superiores. Pero si eso eres un fracasado, vas a ser una persona que el sistema te va a rechazar. Vas a ser una persona que no tiene mayor futuro en esta sociedad. Te vuelves en un marginal. Entonces, eso tiene que ver con la política educativa. Nosotros vamos a hacer, yo sé cómo se va a hacer eso porque yo soy un educador hace más de 30 años, la educación universitaria gratuita, universal, virtual. Fíjense bien lo que le digo, virtual. No le digo presencial porque eso sería ser demagógico, pero se tiene que hacer con plataformas tecnológicas, hermano. Tenemos que entrar a la era cuántica, ¿no es cierto? Y no regresar a 30 o 40 años atrás. Y a los 300.000 estudiantes que salen de secundaria se les puede dar ese servicio educativo gratuito. Y en el curso de los meses, los muchachos, los estudiosos, los inteligentes, los responsables, los disciplinados, no los vagos, no los ociosos, esos muchachos uno tiene que apoyarlos hasta el final, becarlos si es posible para que puedan atender todas sus necesidades hasta que lleguen a ser profesionales. Y luego de eso, inclusive, captarlos para que ellos tengan la posibilidad de ingresar al servicio público.
porque se necesita gente preparada. Por ejemplo, les digo, en mi profesión, no hay técnicos especialistas en proyectos de inversión. Por eso que las gobernaciones devuelven el presupuesto cada año, porque no saben cómo hacer un proyecto, no saben cómo invertir el dinero que se les da. Para eso se necesita estudiar, pues, ¿no es cierto? Economía, desarrollo económico, desarrollo regional, sistemas, informática, inteligencia artificial. Vamos a hacer la reforma, hermanos, de la salud. Esto no es complicado, esto se ha hecho en otros países, hermano. Hay financiamiento, sí, pero no hay gestión, pues. Hay mucha corrupción. Se va a construir, se va a reconstruir, se va a remodelar los grandes hospitales necesarios, hermanos. Se va a contratar médicos, enfermeras, técnicos especializados. Y sobre todo, lo más importante, yo soy partidario, ¿no es cierto? Yo soy partidario de una medicina preventiva. Y para eso nosotros tenemos que educar sanitariamente al pueblo. Yo no soy partidario de una medicina que llega después, cuando tú estás enfermo, porque esa enfermedad grave se puede evitar si es que tú tienes médicos, gente que te eduque, para que no incurras, hermano, ¿no es cierto?, en conductas que te pueden autodestruir. La drogadicción, el alcoholismo, hermanos. Pero lo más importante, las 3 grandes políticas que de entrada vamos a aplicar para acabar con este modelo, ¿no es cierto?, con este modelo recesivo. Nosotros no podemos acabar con este panorama. Entiéndanlo bien, una sociedad, cualquier sociedad, hermanos, cualquier sociedad, cualquier comunidad se estructura sobre la base de lo que se llama el modelo económico y el sistema constitucional. Para hacer un modelo económico de desarrollo económico y no solamente crecimiento, nosotros tenemos que tener un sistema constitucional que dé gobernabilidad al país. El actual, la constitución de la corrupción, que nos ha dejado 6 presidentes corruptos presos, hermanos, que se han robado este país. Entonces no podemos seguir con esa constitución del año 93, no solamente porque es espuria, ilegítima desde su origen, producto de un delito, sino que es una constitución retardataria, que solamente favorece los intereses transnacionales. Esa es la constitución de las transnacionales, del poder económico transnacional. Y la prueba está en los contratos ley, hermano, entiéndelo bien. Los contratos ley, hoy nosotros tenemos juicios por cerca de 30.000 millones de dólares en el CIADI. ¿El CIADI qué cosa es? El CIADI es la oficina legal del Fondo Monetario. ¿Quién es el dueño del Fondo Monetario? Estados Unidos, el 45%, porque el Fondo Monetario es una sociedad anónima. El que manda es el que tiene más acciones. ¿Quién manda? Estados Unidos. Estados Unidos coloca a sus jueces, a sus directores, a sus directivos. Entonces, ahora el CIADI reemplaza al Poder Judicial, reemplaza al TC acá en el Perú. Esto no vale para la gran inversión. Y nos han demandado, porque en Uruguay ya nos han metido 95, 100 millones, cerca de 100 millones de dólares que tenemos que pagar. Ustedes dirán, no lo pagamos, como dice el fracasado de López Aliaga. Nos está dejando, hermanos, más de 500 millones de dólares por arbitrajes perdidos en el CIADI. Nos han metido 100, ya nos han metido 50 por otro fallo, y son 30.000 millones de dólares. El Línea Marina ha perdido como 4 arbitrajes y él sabe, ¿no? Porque es un tipo astuto, ha despedido a más de 5.000 trabajadores que lo ha condenado a muerte en el municipio de Lima, por eso que tiene que ser revocado, hermano. El 1 de julio empieza la revocatoria de este puerco, hermano, que es un elemento nefasto, es un anticristiano, es Satanás, es el diablo, hermano, en persona. Un hombre que merece arder en el infierno. 5.000 trabajadores, hermano, del municipio de Lima que han sido despedidos de manera arbitraria, abusiva por este miserable, los ha dejado sin un solo sol. Según me informan, más de 100 de ellos ya han fallecido por la pena, por el hambre, por la depresión, hermanos. Y en lugar de ellos ha traído a toda una cohorte, ¿no es cierto?, de corruptos, de delincuentes, que son sus gerentes de fiscalización, sus gerentes que le limpian el saco. Pero esa gente pobre, hermano, que entró con nosotros, alcaldes, con su propio patrón, que fue Castañeda Locio. Castañeda Locio los hizo ingresar, hermano, ha ido a despedir a esta gente de manera anticristiana. Entonces, esto es contrato de ley, es constitución del 93. Por eso que las grandes corporaciones, todos estos partidos de derecha, de ultraderecha, no quieren que se toque la constitución. ¿Qué cosa que quieren ellos? Quieren reformas, quieren modificación. Pero esa es una constitución Frankenstein que no vale nada, hermano. No tiene firma. Se simuló un referéndum fraudulento en plena dictadura fujimorista. Ningún referéndum vale, hermano, si es que el que la convoca, si está viviendo en una dictadura. ¿Qué valor puede tener un referéndum en Cuba, hermano? Yo les pregunto a ustedes, es lo mismo que hizo Fujimori el año 93. Entiendan, hermano. Simuló hacer un referéndum y la desaprobación, el no de esa constitución, ganaba hasta las 7 de la noche. Pararon el cómputo y al día siguiente por 0.5
por ciento de votos, aparece el sí ganando el referéndum. Evidentemente que es un referéndum fraudulento, porque no fue expresión de la voluntad libre y con observadores imparciales. Entonces nosotros no vamos a reformar esta constitución maldita, ¿no? Esto lo vamos a anular, porque lo nulo no tiene ningún efecto jurídico y automáticamente los contratos de ley dejan de obligarnos a nosotros como Estado y no podemos ser demandados. Y en su lugar, transitoriamente, para recuperar lo que se llama tracto sucesivo y para que el Estado siga funcionando, tenemos que restituir la Constitución del año 79. Entonces, con eso nosotros logramos gobernabilidad, logramos estabilidad y logramos que el país empiece, ¿no es cierto?, a crecer, que empiece a desarrollarse, que las provincias vuelvan a su actividad productiva, porque el Estado va a tener un rol promotor, no un rol interventor, un rol promotor, o sea, va a ayudar a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, y con eso se va a generar mayor consumo, mayor producción, mayor demanda, entonces va a haber mayor trabajo, va a haber mayores sueldos, va a haber mayores pensiones, va a haber mayor posibilidad para los estudiantes que tengan una carrera, van a tener empleo, vamos a poder financiar hospitales, universidades. Si no hacemos eso no vamos a tener nada, vamos a seguir pasando por la misma miseria, por el mismo oprobio en el que nos encontramos. Entonces la clave está acá, hermanos, y no es porque sea una constitución aprieta, no, hermano, es sentido común. Asamblea constituyente que te cuesta 7.000 millones de soles, que te cuesta, dime lo que cuesta una nueva constitución. Primera opción, esto no sirve. Segunda opción, esta es la opción viable. Tercera opción, asamblea constituyente, esto no. Te cuesta 5, 6, 7 años de ingobernabilidad. Y el Perú no puede esperar, pues hermano. Nosotros vamos a empezar el proceso de industrialización. Vamos a iniciar. Tiene que ser un gobierno honrado, un presidente honrado, que no tenga rabo de paja, que no tenga antecedentes de ningún tipo. Un presidente, hermano, que no tenga antecedentes policiales, judiciales, que no tenga procesos, que no tenga denuncias, porque si no, la prensa, la gran prensa de la derecha, lo va a tener ahí en juicio y denuncias y denuncias. Y lo van a chantajear, lo van a extorsionar, como lo hicieron con Vizcarra, como lo hicieron con Castillo. Y sencillamente no procede la Asamblea Constituyente, porque esto es lo que quiero que entiendas, hermano. Y muchos no entienden. Fíjense, si la Constitución del 79, que es esta de acá, no tuviera el artículo 307, es un artículo bendito, ¿no? Este artículo 307, si no lo tuviera, yo le diría vamos a la constituyente, no hay otro camino. Pero hay este artículo, ¿no es cierto?, que le da vigencia, eso se llama vigencia, en derecho se llama vigencia latente a esta constitución. El dictador puede haber impuesto a la fuerza por violencia otra carta política como el 93, pero no la ha anulado. Esta tiene vigencia latente porque el mandato es que esta constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza, o sea, un golpe de Estado, o cuando fuere derogada por otro medio distinto al que señala. Fujimori pudo haber usado el mecanismo de reforma de esta constitución, pero iba a perder, pues, y no podía robarse el país. ¿De qué manera se roba el país? Pretendiendo dejar sin efecto esto, pero no lo ha podido dejar sin efecto. Y solamente en el mundo, yo he estudiado 190 constituciones, solamente la tiene México en su constitución de 1918 y la tiene el Perú. Por eso que en México no hay golpe de Estado, porque eso fue producto de la Revolución Mexicana que costó más de 100.000 muertos a los mexicanos. Y dijeron, nosotros no queremos que haya más adelante más golpe de Estado. Colocan una cláusula pétrea, autoaplicativa, contra todo dictador. Y la tiene el Perú. Por eso que esa es la única vía, pero lo más importante es esto, ¿no? 1980, Constitución del año 79. Tiene vigencia en el tiempo. Acá, el 5 de abril del año 92, hubo una interrupción. O sea, acá se produce la interrupción. Acá, tu vigencia, acá se produce la interrupción. O sea, el periodo de ilegalidad, ¿no? El periodo de saqueo, de robo, esto se llama dictadura. Dictadura significa que no existe Estado de Derecho, que no hay poderes separados, que no hay poderes distintos, que no hay elecciones limpias, transparentes. Esta dictadura, ¿no es cierto?, de manera abierta se vivió hasta el año 2000, que fugó Fujimori. Y desde el 2000 hasta el 2024 se ha vivido una pseudo democracia, porque aquí el año 2000 los partidos políticos debieron ponerse de acuerdo para restituir esta constitución del año 79 o llamar ahí a una asamblea constituyente para reorganizar todo. Pero ustedes pónganse a pensar la razón fundamental por la que nosotros estamos apostando, y eso va a ser, hermanos, eso pierdan, si no soy yo, lo hará otra persona inteligente, no la bestia esta de Antauro Humana, es una bestia. No sé si ustedes han escuchado anteayer, creo que hubo una entrevista. Es un pobre diablo que no sabe
¿dónde está parado? Cuando se le pregunta cómo se hace el mecanismo de restitución, está en la luna, no sabe, porque es un trabajo técnico de juristas, de gente pensante, que sabe cómo se va a efectuar este procedimiento de restitución jurídicamente. Entonces, lo importante, grábense esto en la cabeza. Lo importante no es porque sea la del 79, puede ser cualquier otra constitución, pero que tenga esa cláusula pétrea, porque desde el año 92, escuchen bien, se robaron acá, hasta el día de hoy, se robaron 450.000 millones de dólares. Se robaron empresas públicas, más de 150 empresas públicas. Se robaron concesiones, minas y se implementaron contratos ley para poder saquear el país. Pregunta, hipotéticamente, si es que todos estos que pregonan, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente, que dicen, ¿no es cierto?, referéndum de Asamblea Constituyente. Supóngase que el 2026 hay una Asamblea Constituyente. Cualquier estudiante de Derecho, cualquier persona que tenga sentido común, sabe, ¿no es cierto?, que la Constitución va a regir hacia adelante. 2027, 2028, 2030, cambiado, derogado. Pregunta, ¿cómo quedan estos contratos, cómo quedan estos robos, estas privatizaciones hechas desde el año 90 al 2024, 2025? ¿Cómo quedan? Con una nueva Constitución, todo esto se legaliza, porque la nueva Constitución puede, como dice, expropiese, incáutese, como dice el loco de Antauro, ¿no? Incáutese, confísquese, todas las empresas. No se puede, porque esto sería retrotraer esto hacia atrás. No se puede. Ninguna ley tiene efecto retroactivo en ninguna parte del mundo, ni en China, ni en Cuba. No se puede, hermanos. En cambio, si nosotros anulamos esta Constitución, se anula, entonces lo que está latente, que es la Constitución 79, recobra vida, es como si estuviese congelada, ¿no? Y comienza a regular todos los actos. O sea, nuevamente esta Constitución del 79 empieza a regular todos los actos jurídicos que se han hecho para. ¿Qué se hizo en estos 33 años? O inversiones. Los inversionistas que vinieron acá al Perú sabían que era una dictadura, sabían que estaban invirtiendo bajo riesgo, sabían que le podían confiscar las empresas. Entonces ellos se expusieron, ¿no es cierto?, su dinero a esta incertidumbre. Y por lo tanto, lo único que tienen que aceptar son las reglas de juego que están en esta Constitución. Nos olvidamos del CIADI, porque el CIADI se aplica a partir de esa Constitución maldita de Fujimori. Como ya no existe la Constitución de Fujimori del año 93, no estamos obligados, ¿no es cierto? El CIADI, en derecho se llama eso, no tiene competencia sobre el Perú. Y si no tiene competencia en el Perú, nos pueden demandar por lo que quieran. Ninguna de esas demandas tiene procedencia, ninguna de esas demandas nos puede afectar. ¿Se dan cuenta? Es por los efectos que tiene esta Constitución hacia el futuro. Y podemos anular todo esto de acá. Eso no se puede hacer con una nueva Constitución, hermano, porque he visto que algún desinformado que dice, no, nosotros con una nueva Constitución tenemos el poder supremo, podemos hacer lo que queramos. Es una bestia, porque la Asamblea Constituyente tiene algunos límites, por ejemplo, que tienen que ver con la Constitución histórica de una sociedad. El año 2025 se convoca una Asamblea Constituyente y se da una Constitución donde el Perú se declara al Perú como una monarquía. Entonces, a partir del 2025 somos una monarquía. Van a haber reyes en el Perú, van a haber condes, van a haber marqueses. ¿Usted cree que eso es lógico, razonable? No se puede, a pesar de que tengas el Supremo. Por eso los que hablan esas teorías, ¿no entienden nada constitucional de una sociedad. Ahora, ¿cómo se va a hacer ese proceso de restitución? Yo no se los voy a decir, porque eso forma parte de una estrategia política. Se va a hacer de todas maneras. Y ustedes me dicen por ahí en los chats, que Estados Unidos nos va a invadir, que Estados Unidos nos va a quitar créditos, no va a poder hacer nada, que nos van a demandar, que las transnacionales, oigan, están siendo derrotados, están saliendo con el rabo entre las piernas de Ucrania. Todos esos países de la Unión Europea y el mundo está cambiando. No nos van a poder hacer nada porque ningún tribunal internacional, ni la Corte de la Haya, ni ningún tribunal va a poder refutar o ir contra esto. Se llama Estado de Derecho Constitucional, porque la ilicitud, ¿cierto?, fue introducida por esa Constitución del año 93. Es esta Constitución del 93 la que rompió, la que destruyó, y no se puede legalizar, eso no es subsanable. Algún desinformado dijo, ¿no?, que haya funcionado ahí lo que se llama la legitimidad por el uso. Eso no existe en el derecho constitucional. La legitimidad supone, ¿no es cierto?, que se cumpla con el tracto sucesivo, que el origen de la Carta Política
sea, ¿no es cierto?, lo que estipula la norma anterior, la constitución anterior, y que el pueblo exprese su voluntad de manera libre, sin dictadura. Entonces, hermanos, lo que les digo es irrebatible. ¿Y qué cosa es lo que falta? Falta pues la decisión política, ¿no? ¿Y quién es esa decisión? El pueblo. El pueblo. ¿Por qué el pueblo? No es ni el Tribunal Constitucional, que no sirve para nada, es un tribunal fujimorista, no es ni la Fiscalía de la Nación, no es ni el Congreso, porque son poderes constituidos. En un sistema constitucional de derecho hay poderes constituidos que están abajo: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, tribunal constitucional. Eso está abajo. Por encima de ellos está el poder de poderes. ¿Quién es el poder de poderes? ¿Quién es el mandante en una sociedad, en un Estado? Es el pueblo. No es la Fuerza Armada. No es este grupo de empresarios, estos delincuentes, estas transnacionales, no. Ellos están de facto, porque sobornan, coimean como Odebrecht. Pero en un Estado constitucional solamente el pueblo decide su destino, su futuro, de manera democrática. Y lo podemos hacer de tres maneras, ¿no? Si el pueblo del Perú fuera un pueblo consciente, educado políticamente, saldríamos a las calles. Miren, que salgamos 200.000 y que hagamos con las centrales sindicales una huelga general. En 2 o 3 días sale esta mujer, se cierra el Congreso y se tiene que convocar nuevas elecciones. Pero en el Perú no estamos en ese plano, porque al pueblo lo han embrutecido, lo tienen drogado, lo tienen dopado con las novelas, con 2 o 3 trabajos para poder vivir. La segunda posibilidad, ¿no es cierto?, y con esto termino, es generar la desobediencia civil como se hizo en la India, sin protestas, sin huelgas, sin tirar piedras. Nos resistimos al gobierno, pero el pueblo tiene que tener conciencia. O sea, no obedecemos a las leyes de este gobierno usurpador. No pagamos impuestos, pero tiene que ser la gran mayoría. Y la tercera posibilidad, que pues, si no hay impuestos, pues no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, hermano, estos ladrones, ¿qué se van a robar en el Congreso? ¿Qué se van a robar en los ministerios? ¿Qué se van a robar los gobernadores en las obras? ¿Qué se van a robar en las municipalidades? Si no hay presupuesto. El presupuesto lo pagamos nosotros, con nuestros impuestos. ¿Qué cosa significa pagar impuestos? Significa quitarnos de la boca dinero, comida, para dárselo a estos parásitos, a estos delincuentes. Y la tercera posibilidad, hermanos, es el 2026. Es que esta mujer dura, porque todo apunta a pensar que la van a sostener un año más, porque no quieren dejar la marmaja, no quieren dejar estos congresistas los 35.000, 40.000 soles, porque se están subiendo nuevamente. Porque el último año del Congreso no se puede disolver, entonces la van a tumbar el otro año. Ahí no interesa, va a ser presidente de la República, el presidente del Congreso, el que sea presidente va a ser, y se va a quedar todo el año hasta que sean elecciones. En esa posibilidad, hermanos, lo único que tenemos que hacer nosotros, inteligentemente, porque no hay que hacerlo a lo bestia, como este animal, este fascista de derecha, Antaurumala, es organizarnos. Yo llamo a un frente patriótico, con el poder ciudadano, aquellos dirigentes honestos, aquellos ciudadanos honestos, aquellos profesionales, aquella gente que quiera rescatar este país. Se puede, hermano, sí se puede, nos barremos, hermano. O son ellos o somos nosotros. Nosotros tenemos que recuperar la patria, hermano, salvar al pueblo. No tengan miedo, hermano, sí lo podemos hacer. Y pasaremos por encima de ellos si el pueblo nos apoya, porque no buscamos otra finalidad, hermano. Esa es la real verdad. Y si se suman los estudiantes, si se suman los ambulantes, hermano, se suman todos aquellos que quieren acabar con la corrupción, con la delincuencia, bienvenido sea. Por eso les digo a ustedes, tenemos que organizarnos, tenemos que ir de casa en casa, hablarles a las familias, hermanos, hablarles a nuestros amigos, la necesidad, ¿no es cierto?, y que nos apoyen a nosotros. Ya estamos terminando la recolección de firmas, estamos terminando la organización de los 70 comités. Entonces, si nos inscribimos, yo les digo a ustedes, hermanos, si nos inscribimos, el partido se inscribe oficialmente, nosotros vamos a ganar las elecciones con una estrategia inteligente. Los vamos a derrotar, así tengan ellos todos los canales de comunicación, así tengan la prensa, así tengan el dinero que quieran, hermanos. Me dirán, Ramírez está loco, está soñando, pero si ya lo ha hecho Castillo. Castillo, ¿cómo ha sido elegido presidente entonces? Por las grandes corporaciones. ¿Quién llevó a Castillo a la presidencia? No lo llevó Perú Libre. Nominalmente puede haber estado en ese partido, pero Castillo fue llevado por el sentimiento del pueblo, por la protesta del pueblo. Porque el pueblo vio en ellos en una salida. El pueblo no es comunista, pero el pueblo está harto de los abusos, el pueblo está harto de los atropellos, de que lo estén pisoteando, está harto de la miseria, del hambre. Ganó Humala. ¿Quién llevó Humala? No lo llevó el partido, lo llevó el pueblo. Es el mismo pueblo que votó por Castillo, votó por Humala. Entonces, hermanos, no me digan que son sueños. Es nuestra convicción, es nuestra decisión, hermano. Es nuestro poder mental de saber manejar estas situaciones, de saber oponer a una fuerza negativa, a la maldad, a estos miserables saqueadores de derecha, hermano, ultraderecha, del fascismo.
ponerle la fuerza del pueblo, la fuerza ciudadana, el poder ciudadano. No hay otra alternativa, hermanos. Olvídense de Antonio, que es un fascista de derecha, un militarista, hermano. Sería una desgracia que los hermanos se confundan con este drogadicto, con este enfermo mental, ignorante. ¿Es el pueblo, el poder ciudadano, hermanos, o son las fuerzas de derecha del fascismo? No hay término medio, hermanos. Esa es la real situación. Entonces, espero que esto les haya servido, hermanos, para poder entender cómo estamos políticamente hoy. Perdón. Entonces, hermanos, esa es la situación. Voy a pasar a contestar algunas preguntas, hermanos, para cortar la transmisión. ¿No? Por hoy creo que ha sido interesante esto. A ver, hermanos, ¿qué dice acá? A ver, la televisión dice que le dio entrada a Castillo. Hermanos, en la política yo les he enseñado ya en la universidad, es el azar, es la decisión, las circunstancias, ¿no?, en la que se encuentra el político, ¿no? Porque hermanos, ustedes entiendan bien, Castillo es hechura para mí del azar, porque eso lo ha dicho Cerrón. Ellos no pensaban ganar la 5 o 6 congresos, pero es la suerte, la corona de Francia, hermanos. ¿Qué cosa hice yo? Dice Napoleón. La encontré, me la puse. Ese es el azar, la suerte, el destino, lo que quieran. ¿Qué dice acá? ¿Por qué se siguen endeudando al país? ¿Por qué? Porque los neoliberales saben que para el Fondo Monetario el negocio no es prestarle el dinero, el negocio es cobrar intereses. Teníamos endeudados de por vida nosotros. ¿Cuánto pagamos de intereses de la deuda externa nosotros? Ni se imaginan ustedes. Cada año pagamos cerca de 32.000 millones de soles de intereses y la deuda no baja. Seguimos con la misma deuda, ¿ya? Entonces, la pregunta es acá, ¿no? ¿Qué debe hacer el Perú? Hay que auditar esa deuda, porque mucho de esa deuda es una deuda impagable. Mucha deuda contraída de manera irregular. Esta es una pregunta, Luis, dice, ¿qué va a hacer con las empresas públicas que están mal gerenciadas y con exceso de trabajadores, como Siderperú y ahora Petroperú? Es muy fácil, amigo, su pregunta es inteligente, Luis Carlos. Es muy fácil, es muy fácil. Fíjense, por algo uno tiene que estudiar, ¿no? Le voy a explicar el ABC de la organización empresarial. Las empresas son organizaciones de seres humanos, donde se combinan factores de producción para poder elaborar un producto de calidad a bajo costo. Entonces, fíjense, este es el sector público, este es el sector privado. Perú, acá, Repsol, La Pampilla, lo que quieran ustedes. ¿El problema es de la propiedad de la empresa? No, porque Repsol vale lo que vale y Petroperú vale lo que vale. Son sociedades donde pueden haber acciones, eso no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es de gestión. El problema es de gestión, el problema es de corrupción. Se han hecho experimentos en otros países. Tú cambias, es como cambiar jurados en los juicios en Estados Unidos. Tú cambias la plana gerencial de una empresa privada a una empresa pública y la plana gerencial de la empresa pública la pasas a la empresa privada, va a quebrar la empresa privada. Porque los gerentes no tienen conocimiento del manejo empresarial, del manejo organizacional. Entonces se necesita, ¿no es cierto? Se necesita gerentes de alta calidad, que te hagan rentable la empresa. Y eso es una técnica, pues hay que conocer cómo rentabilizar una empresa. No financieramente, hermano, porque también hay otro error. Los que están como miembros del directorio hoy en Petroperú son financistas, son especuladores. Esa gente no ha manejado ni una bodega. Un bodeguero sabe más que ese directorio. Se dedican solamente a especular con el dinero, hacen el juego del dinero, la colocación de dinero. Hacen la resta, ¿no? El activo menos el pasivo, excedente o pérdida. Ese no es la forma de hacer lo que se llama una auditoría administrativa, gerencial, de los servicios en una gran empresa. Uno tiene que manejar márgenes de rentabilidad, esto tiene que ver con costos fundamentalmente. Con costos, ¿no es cierto? Y sobre todo con salarios y sueldos. Entonces el problema de Petroperú, hermano, es un problema que está mal gerenciado, porque se politizó desde la época de Fujimori y no ha cambiado, siguió con Alan García, con Humala. Entonces, bien simple, hacemos lo que hacen en otros países, en Alemania, en Noruega, contratamos ingenieros petroleros, economistas, administradores, contadores, a uno, y esa empresa la rentabilizas y comienzas a ganar dinero. ¿Cuánto? Por eso les he dicho, si yo soy presidente, yo voy a gerenciar, hermano, con un equipo de técnicos, todo lo que son empresas públicas del Estado, y le voy a demostrar que se puede ganar al año 20.000 millones de soles de liquidez. Dice que Ramírez está loco, lo está haciendo Noruega lo está haciendo con el petróleo, ¿no? Con fondos petroleros. Por decirles, ellos tienen 100.000 millones de dólares. Pero lo más importante, China ha empezado a vender los bonos de la Reserva Federal, más o menos se está calculando 87.000, cerca de 100.000 millones de dólares que tenían en bonos